Y el día de hoy en nuestro espacio de Paraguay en 15 nos acompaña el ministro de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, el ministro César Augusto Martínez. ¿Cómo le va? Bienvenido y feliz año, ministro. Muchas gracias por la invitación y un placer estar en este programa. Bueno, vamos a hablar de inclusión el día de hoy y sobre todo lo que se ha avanzado también en un tema que quedó por mucho tiempo postergado en nuestro país, pero con alianzas y también con un fuerte trabajo con la sociedad civil en general se ha podido avanzar más que nada en el respeto de todos los derechos para todos y todas. Sí, realmente estamos avanzando y el desafío de este año que comenzamos, 2019, es fortalecer el Consejo Nacional de Discapacidad. Justamente estamos hablando esta mañana con el ministro Hugo Cáceres de Gestión Social, ¿verdad?, en el tema de fortalecer ese espacio que es un espacio de participación de la sociedad civil, ¿verdad?, cumpliendo el lema de la Convención Internacional, que es nada para nosotros sin nosotros, que es el Consejo. Claro. El Consejo Nacional de Discapacidad está integrado por ministros del Poder Ejecutivo y la sociedad civil. Tiene que sesionar, diríamos, por lo menos 4 veces al año, y en esas sesiones son participativamente con la sociedad civil, se van construyendo lo que ya está, diríamos, diseñado en el Plan Nacional de Discapacidad. Tenemos un Plan Nacional al 2030, estamos construyendo los indicadores, que son muy importantes. Cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de esas actividades, políticas, acciones que cada ministerio tiene que llevar adelante. SENADI es un ente, un organismo del Estado articulador, ¿verdad?, de política de discapacidad, pero se debe articular con salud, con educación, trabajo, vivienda, hacienda, unas obras accesibles, MOPC. Entonces, esa articulación, por ejemplo, un ministro dice, ¿qué tengo que hacer en el sector de discapacidad? Entonces nosotros en ese plan le vamos a decir, estos son los indicadores, estas son las metas que cada ministerio debe llevar a cabo para que realmente podamos hablar en la inclusión. Unos años atrás se creía que el tema de la inclusión era una cuestión voluntaria nada más de cada institución y una cuestión caritativa, incluso a nivel social era visto. Pero hoy estamos hablando de que las acciones de la SENADIS van enfocadas a lo que son las políticas públicas, políticas de gobierno, ministro, con una planificación como cualquier otra institución. Claro, tenemos que abandonar y tenemos que hacer ese fuerte impulso de abandonar el enfoque asistencialista al enfoque de derecho. O sea, el que tengamos, y hablamos de transversalidad, que tengamos buses adaptados, que tengamos calles accesibles, plazas accesibles, inclusivas, como le llaman, es un derecho. No es una cuestión de que quiero hacerlo o no. El derecho se ejerce. Entonces nosotros le estamos inclusive ya trabajando con algunos municipios, con algunas gobernaciones. Las gobernaciones deben fortalecer su Secretaría de Discapacidad con este enfoque. Claro que las personas con discapacidad necesitan ayudas técnicas, claro que necesitan nadie niega, o sea, vamos a fortalecer también eso, pero no solamente eso es lo que tenemos que darle a las personas con discapacidad. Entonces el abordaje es mucho más amplio. Los derechos no se mendigan ni se negocian, se ejercen. Nos quedamos con esta frase realmente, ministro, muy fuerte porque es también el punto neural del cambio de paradigma también a nivel social, de poder más que nada trabajar con la ciudadanía el concepto de inclusión, ¿verdad? De que no es el ashinyaranga, ¿verdad? No es que uno está haciendo porque le cause pena o por una cuestión caritativa o solidaria, sino que porque debe ser así. Y eso está contemplado en los convenios internacionales incluso. Exactamente, y por eso el lunes estamos habilitando la costanera con el ministro de Obras Públicas, la ministra de Turismo. ¿Y por qué se va el ministro de SENADI? Dicen, porque la costanera, por ejemplo, tiene espacio accesible, debe tener ya un espacio accesible. Entonces, ese enfoque que en todas las áreas, en todas las dimensiones de los ministerios, diferentes carteras del Estado, se incluya el tema de discapacidad, se incluya el tema de accesibilidad, una comunicación accesible, todo. Eso es totalmente el paradigma de este siglo, yo digo, ¿verdad? ¿Qué nos dicen los últimos números, las últimas cifras en cuanto a la población con algún tipo de discapacidad? Las últimas cifras dicen que tenemos alrededor de 1.800 personas con discapacidad en la función pública. Tendrían que estar un poco más de 11.000.
Nos hemos puesto como una meta con la ministra de la Función Pública también, si podemos duplicar mínimamente en esta administración esa cifra. Las personas con discapacidad necesitan empleo. Tenemos que reglamentar el empleo privado. El decreto reglamentario estamos trabajando porque está la ley del incentivo fiscal, pero no está reglamentado. Las empresas privadas también, dentro de su enfoque de responsabilidad social o con este decreto reglamentario por ley, deben incorporar personas con discapacidad al empleo. Un empleo digno, un empleo de calidad, ¿verdad? A nivel de población, ¿cómo estamos? Nosotros creemos, eso también es otra cifra, vamos a impulsar unas encuestas, estamos trabajando con cooperación internacional para hacer encuestas, un poco un sondeo y llegar a lo que nosotros queremos. El censo 2022 tiene que contemplar ya cifras reales de cuántas personas con discapacidad están en Paraguay. Ahora, si creemos que es 10%, que eso es lo mínimo. Entre 10 y 12. Entre 10 y 12%. Hacemos el cálculo, 7 millones de paraguayos, el 10%, 700.000. O sea, fácilmente en Paraguay viven 1 millón de personas con discapacidad. Ahora, para llegar a lo que son esas cifras, porque obviamente los números quizás parezcan fríos, pero nos ayudan a planificar, nos ayudan a proyectar también lo que el país necesita invertir en esta población, para llegar a esos números reales, porque mencionaste un punto importante, ministro, números sinceros de cuánto realmente se tiene que avanzar también en un trabajo con la sociedad civil. Es decir, las familias deben también, más que nada, ir contribuyendo con esos datos, porque incluso se tienen casos que en censos anteriores los propios familiares no contaban que dentro del clan, del grupo familiar, existía una persona con discapacidad o no contemplaban ciertos elementos como discapacidad. Claro, ahí yo te quiero tocar, claro, eso es una cuestión de ocultarle o de... Nosotros estamos planteando, y no estamos descubriendo la pólvora, preguntas, le llamamos una cuestión muy técnica, funcionales. Porque si yo llego como un encuestador a una casa y digo, ¿existe una persona con discapacidad? Y quizás te digan no, ¿verdad? Pero si vos le haces preguntas funcionales como, ¿hay algún miembro de la familia que le cuesta escribir? ¿Hay algún miembro de la familia que no habla? ¿Hay algún miembro que tiene alguna dificultad de escuchar? O sea, son 6, 7 preguntas clave que nos muestra, o sea, nos indica que ahí hay una discapacidad, que la persona y el familiar puede responder. Pero no llegar con preguntas muy técnicas. Por ejemplo, ¿existe un familiar con discapacidad psicosocial? Decimos. Dentro de los técnicos inclusive decimos, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces, plantear preguntas nosotros decimos funcionales. Eso nos va a servir para tener realmente unas cifras reales de lo abarcante que es también discapacidad, ¿verdad? Visual, sensoriales, emocionales, intelectuales, que es todo lo que abarca la discapacidad. Por eso las cifras siempre hablamos, me dicen, no es muy alto, ministro. Sí, a lo mejor en discapacidad física encontramos un porcentaje, pero auditivo encontramos otro porcentaje. Estamos hablando de toda esa gama que hacen a ese 10 o 12%. ¿Verdad? Bien, ministro, ¿qué tenemos con relación a esta nueva arista que se ha abierto en los últimos años, que hacen referencia a las nuevas personas que quedan con algún tipo de discapacidad a causa de los siniestros viales? Ese es todo un desafío para la CENADIS también, porque yo siempre digo, nos aumentaron la cantidad de necesidad de ayudas técnicas y realmente estamos ahora con un proyecto con la Secretaría Técnica de Planificación, Gestión Social y CENADIS. Apoyamos fuertemente la campaña de la DIVEN, que era Cuidátena, porque hay muchas discapacidades prevenibles. O sea, eso también históricamente decimos, CENADIS, con lo que era antes IMPRO, nació para patologías congénitas, neurológicas. Hoy CENADIS, por la ley, tiene que abarcar a todos. Entonces le decimos a esa población, si ustedes ven y hay que denunciar que no usan casco, etcétera, es una cuestión de conciencia. Hay varias situaciones de discapacidad física totalmente prevenibles, que aumentan nuestra población lastimosamente. Ahora estamos cerrando un informe, que pusimos un componente en la admisión a nuestro servicio, de decir, ¿qué te pasó? Porque a veces veíamos la patología, nomás tengo una fractura, miembro inferior, pero ¿por qué tenés esa fractura? Es diferente caerte en tu casa que caerte en la moto o porque no usaste el casco, ¿verdad? Entonces ponemos realmente para tener esas cifras reales porque aumentó mucho. Nosotros en ayudas técnicas, silla de ruedas, muletas, bastones, aumentamos mucho porque la población lastimosamente aumentó. Entonces también nadie se suma a esa campaña, a cualquier campaña que sea de educación vial, ¿verdad?
Ministro, ya mencionaste también este trabajo con Diven. Están realizando varias acciones en el marco de lo que es también la función de la CENADIS, que es articular acciones con otras instituciones. ¿Con qué otras entidades lograron ya cerrar acuerdos, convenios? Nosotros cerramos con varias universidades públicas y privadas, con dos efectos, diríamos, con dos propuestas, ¿verdad? Una, el tema de que los estudiantes, ¿verdad?, puedan hacer sus pasantías de medicina, odontología en la CENADIS. En la CENADIS tenemos alrededor de 15.000 a 16.000 servicios por mes. O sea, los estudiantes van a ir a aprender porque es un campo de aprendizaje tremendo la CENADIS, ¿verdad? Y las universidades que tengan servicios de medicina, de odontología, puedan los usuarios de CENADIS no solamente irse hasta Fernando La Mora o en las 7 filiales, sino que en las sedes de esas universidades sean atendidas en las sedes de esas universidades por algún fisioterapeuta, por algún fonoaudiólogo, como si fuera que llegan a la CENADIS. Cerramos ahora en este mes el sistema, estamos listos, el sistema digitalizamos. O sea, el legajo digital está diríamos, casi cerrado el proyecto. Entonces, la idea es que en uno o 2 meses más, esas universidades reciban a los usuarios, ¿verdad?, y digan, le atiendan y sea como si fuera que le atendieron la CENADIS. Contribuyendo también a lo que es más que nada también la formación de estos profesionales en algunas atenciones para personas con discapacidad. ¿Cómo estamos? Lastimosamente tengo que decir que la riqueza que tienen los médicos siempre nos dicen, y los profesionales de blanco dicen, la diversidad de patología que nosotros, porque hay otros servicios y hay privados también que tienen limitación de edad, por ejemplo, de 0 a 18 años o cierta patología. CENADIS recibe todas las patologías y va de 0 hasta 100 años. O sea, y si hay más de 100 también, ¿verdad? También. Pero es una forma de decir, o sea, no le podemos rechazar a nadie. Entonces, esa diversidad de patología permite esa formación que varias universidades, nosotros dijimos, le abrimos las puertas para que realmente puedan venir a aprender. Porque muchos profesionales, pocos tuvimos la oportunidad de salir afuera. Entonces, que tengan la oportunidad de ese aprendizaje directo en la CENADIS, como un hospital escuela. Exactamente. Por último, ministro, ¿hacia dónde va la estrategia o cuál es el desafío para seguir avanzando este año también en una sociedad mucho más inclusiva? El desafío es, primero, esa mesa, fortalecer la CONADIS, esa mesa donde todos los ministros del Poder Ejecutivo con la sociedad civil se sientan y vemos los 17 ejes al 2030. Ya vamos dentro del marco de lo que del son Plan Nacional de Discapacidad, Desarrollo Sustentable al 2030. Ver un poco qué hacemos por año y en este quinquenio, ¿verdad?, al 2023, hasta dónde llegamos. Somos conscientes que en discapacidad hay muchísimo por hacer, pero queremos dejar por lo menos diseñado la hoja de ruta. Que todos vean un poco qué se hizo en estos, o sea, qué se va a hacer en estos 5 años para dejar la hoja de ruta al 2030. El diseño también de lo que es una verdadera política pública. Ministro, un gusto tenerlo aquí. Lo invitamos pronto a que sigamos también conversando sobre estas acciones en el marco de lo que es la inclusión. Paraguay TV se suma y el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones también a todo lo que tenga que ver con estos planes que estuvo mencionando. Así que lo esperamos pronto. Un saludo para todo su equipo. Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes. Gracias, ministro. Con nosotros hoy en el espacio de Paraguay en 15, el ministro de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, César Augusto Martínez. Con esta información nosotros hacemos una breve pausa, ya seguimos aquí en Paraguay TV.